¿Qué tal? Segundo vídeo tutorial del curso de Dreamweaver CS3. Y empezamos con uno de esos tips muy sencillo, pero también a la vez muy práctico. Ocurre muchas veces que cuando estamos trabajando tenemos abiertos demasiados paneles, lo más amplios posibles para trabajar cómodamente, pero eso nos impide trabajar a su vez cómodamente en el área de trabajo. Para ello, la mejor forma de poder compaginar estas dos cosas es utilizando simplemente la tecla F4. Como vemos, pulsando F4 se cierran todos los paneles que tengamos abiertos y queda exclusivamente el área de trabajo para seguir llevando a cabo las tareas que estemos haciendo, y cuando necesitemos los paneles, volviendo a pulsar otra vez F4, se abren exactamente como estaban. Creo que es un modo muy práctico y rápido de cambiar entre las dos vistas. Pues vamos a empezar con la primera aproximación a la creación de páginas web standards compliant, conformes a estándares. Poco tiempo después de que se publicara Dreamweaver 8, un equipo de ingenieros de Dreamweaver fue reclutado por la empresa para una misión secreta conocida con el nombre de Proyecto Hoover, que al parecer hacía referencia a una marca de aspiradoras. Tarea para ese equipo, pues serán los encargados de barrer de Dreamweaver todas las reliquias del pasado, eliminar los tags y los marcadores obsoletos del código que Dreamweaver crea cuando trabajamos en modo diseño. Puede que no se haya logrado al 100% porque fue necesario, como ocurre siempre con muchos programas, buscar un equilibrio entre el cumplimiento completo de los estándares y el mantenimiento de la compatibilidad con sitios que se han creado con versiones anteriores de Dreamweaver. Pero sin duda se ha dado un gran paso en la adaptación de Dreamweaver CS3 a los estándares de la World Wide Web. El avance es especialmente significativo en el soporte para CSS, tanto por un lado por la magnífica colección de diseños estándar, que trabajaremos mucho con ellos a lo largo del curso, que además están diseñados con unos comentarios muy completos y muy útiles para profundizar en el entendimiento del trabajo práctico con CSS. Además, el manejo de las reglas de estilo CSS y la forma en la que se visualiza cómo se renderiza una página en modo diseño también se ha mejorado mucho. Una primera buena noticia y también una prueba de lo mucho que ha cambiado la red, la web en general, aunque mucha gente quiera sin seguir verlo tanto de un lado como otro, es que Dreamweaver se ha convertido en lo que se denomina browser neutral. A diferencia de las versiones anteriores, ahora ya no intenta emular al Internet Explorer 6 como hacía en la versión Dreamweaver 8. En su lugar, lo que intenta es renderizar los estilos. Recuerda que nos referimos a lo que se muestra en la pantalla de diseño a partir del código, pues los renderiza de acuerdo con las recomendaciones de la CSS 2.1 que son fijadas por la W3C, el consorcio de la World Wide Web. Y los resultados logrados en ese aspecto son realmente muy satisfactorios. Los cambios han llegado incluso a las descripciones, al modo de llamar a las cosas. Dreamweaver, por ejemplo, ha abandonado la anterior terminología propietaria en favor de términos más descriptivos. El mejor ejemplo, las capas. Las capas han desaparecido en esta nueva versión de Dreamweaver y han sido sustituidas por los denominados elementos app, lo cual realmente es muy útil porque las capas son div, etiquetas tag div, que se posicionan absolutamente con CSS. Pues ahora Dreamweaver CS3 les llama elementos app. Si bien puede parecer de entrada simplemente un cambio cosmético, la idea es clarificar cómo esos elementos se acomodan dentro de nuestras páginas web. Desde el momento en el que todo lo que va a ser la estructura va a estar en CSS, podría integrar estos nuevos elementos app a las antiguas capas, que son simplemente eso, divs posicionados absolutamente. Desde luego facilita mucho el trabajo.
Además, y también muy importante, antes las capas siempre había que incluirlas dentro de un elemento div. Ahora no es necesario, podemos usar cualquier otra etiqueta, cualquier tag, para crear este tipo de elementos app. Veámoslo en un primer ejemplo con el código de este sencillo diseño. Observa como aquí tenemos un div con id envoltorio y que hace justo eso, envuelve, tiene dentro todo el contenido que se muestra en la página, entre el div de apertura y el div de cierre. Este div envoltorio está posicionado relativamente para que la página se centre completamente en el navegador. Eso lo veremos dentro de un momento en la página que contiene el código CSS. Pero antes veamos lo que hay dentro de ese div envoltorio. Ese div envuelve, contiene a su vez dos elementos posicionados absolutamente. Uno de ellos es una imagen, aquí la vemos, que aparece con la ID de cabecera. Y el otro es una lista desordenada, la que vemos justo debajo, esta que vemos aquí, y que tiene un ID de nav, como también podemos ver ahí. Veremos ahora como tanto uno como otro están posicionados absolutamente. Son lo que en anteriores versiones de Dreamweaver se llamarían capas, pero observa aquí el primer cambio, como en este caso, tanto en uno como en otro, no es necesario utilizar divs para poder crear estos nuevos elementos app, que recuerda que son simplemente elementos que están posicionados absolutamente. Vemos como aquí lo hacemos con una etiqueta imagen, img, y aquí con una lista desordenada, y en los dos casos vamos a poder posicionarlo absolutamente gracias a esta nueva posibilidad, el uso de los elementos app. Si volvemos a la vista diseño, observa como en los paneles, justo al lado donde está el de CSS Styles, aparece el panel de App Elements, de los que estamos hablando. Si pulsamos, observa como aquí, de entrada, nos aparecen con dos nombres nav y cabecera, que coinciden con esas dos etiquetas, una en una imagen y otra en una lista desordenada, que están posicionados absolutamente. Observa que aparecen estos dos, no aparece el div, porque el div está posicionado relativamente, y aquí en los elementos app solo aparecen aquellos que estén posicionados de modo absoluto. En anteriores versiones de Dreamweaver y en el antiguo panel capas, que ahora ya no lo hay, no aparecería ninguna de las dos, porque para aparecer como capa solamente lo hacía si aparecía dentro de la etiqueta div. Ahora vemos aquí como no es necesario, simplemente es necesario que estén posicionados absolutamente. ¿Dónde podemos ver eso? Pues lo vemos en la hoja de estilo asociada que tenemos aquí. Y observa como en primer lugar envoltorio aparece como posición relativa, por lo tanto no es un elemento app. Sin embargo, tanto cabecera, que es donde está la imagen, posición absoluta, como nav, que es la lista desordenada, posición absoluta. Esto es lo que explica por qué nos aparecen aquí como app elements. Esta nueva solución da una mayor flexibilidad y control sobre nuestro código CSS que vayamos escribiendo, sobre todo una mayor limpieza en el código. Antes, para incluir cada capa, cada elemento app, había que incluir unas etiquetas div, y después dentro pues era una imagen, a subir la etiqueta imagen, o si era una lista desordenada, pues sus etiquetas. Ahora no es necesario poner el div, y por lo tanto nos permite no tener que estar poniendo un montón de divs que suelen hacer realmente confusos el código para poder después entenderlo.
Y además de este modo, instantáneamente desde el panel App Elements tenemos una visual completa y clara de todos los elementos que tengamos posicionados de modo absoluto dentro de nuestro diseño web. No solo los dips, sino todos, lo cual es muy importante también para mantener la traza de nuestro diseño. El trabajo desde el panel es muy cómodo, podemos arrastrar y soltar elementos para modificar su z-index. Recuerda que en este caso, por supuesto que ya lo sabes, pero es la posición relativa de unos elementos respecto a otros. Aquí observa como cuando lo cambiamos pasa a estar debajo del que antes estaba encima. Por lo tanto, el z-index, como seguro que ya sabes, es muy importante para el modo en el que se van a presentar en pantalla, sobre todo cuando se superponen, al menos en parte, dos elementos. Pues simplemente aquí, como vemos, arrastrando y soltando, por ejemplo, podemos modificar el z-index de los distintos app elements que tengamos en nuestro diseño. Todos los cambios que llevemos a cabo en los elementos que se encuentran dentro del panel, automáticamente se lleva a cabo el cambio también en la hoja de estilos asociada. Recuerda que el código CSS bien puede estar en la misma página o, casi siempre mejor, en una página CSS externa. Si es así, incluso aunque la página no esté abierta, los cambios que llevemos a cabo aquí automáticamente se revierten también en la página asociada. Como decíamos antes, agrupado junto con el panel de los App Elements, aparece también el panel CSS Styles, panel que nos permite inspeccionar y editar las reglas de estilo sin dejar de estar en la vista de diseño, como estamos viendo aquí. Resultado es que podemos ver inmediatamente cómo los cambios que vayamos introduciendo afectan al diseño de la página y a partir de ahí llevar a cabo los retoques que tengamos que hacer hasta que consigamos el resultado justo que queremos. Es realmente muy útil este panel, es una de las grandes mejoras de este Dreamweaver. Hay que adaptarse a trabajar con él. Hay que saber CSS, no nos hace el trabajo por nosotros, pero facilita el trabajo enormemente y sobre todo esa posibilidad de estar llevando a cabo cambios y ver inmediatamente el resultado en pantalla es muy útil. Como otras muchas características en Dreamweaver, el panel de estilos CSS es sensitivo al contexto, cambia según lo que tengamos seleccionado. Aquí, por ejemplo, vemos los estilos para la lista desordenada NAP. Una forma de poder determinar qué es lo que aparece sería pulsando en la propia pantalla, pero esto cuando estamos hablando de este tipo de elementos, a veces complejos, en lo que podemos estar seleccionando la parte del texto, bien el contenedor, bien cualquier otra cosa, la mejor forma de hacerlo siempre, ya decía la importancia que tiene, es utilizar el selector de tags. Esto que aquí tenemos, y que entonces sí, por ejemplo, ahora aquí estamos seguros, aquí tendríamos el envoltorio, de que tenemos seleccionada, y es lo que aparece aquí, la lista desordenada. Observa cómo las propiedades del selector ID NAP se muestran en esta parte inferior del panel que aparece con el nombre propiedades para NAP, que desde luego coincide con lo que podemos ver en la hoja de estilos. Aquí tenemos NAP y esas propiedades. Es en esta parte donde las tenemos. Pero estamos hablando de hojas de estilo en cascada, y cuando hicimos el curso de CSS ya explicamos en aquel momento que la clave para trabajar con CSS es entender lo que quiere decir cascada. En este caso, a un elemento, como puede ser aquí, el que estamos viendo, el de ID NAP, le aceptan otras reglas de estilo distintas de las propias. Eso es lo que significa cascada. Y en estos otros dos bloques, justo lo que vemos son todas las reglas que aceptan a ese elemento, aunque no sean definidas específicamente para él. Las hereda, como sabemos.
Esto nos ayuda, por tanto, a entender este modo en el cual las reglas son transmitidas en cascada hacia abajo desde un elemento particular. Esto hace mucho más sencillo solucionar problemas de estilos que no funcionan como esperábamos y casi siempre suele ser por esta herencia que recibe de otros elementos. En próximos videotutoriales seguiremos trabajando desde luego con este panel que es clave y veremos el uso efectivo y práctico del panel de estilo CSS. Como ya decía hace un momento, sin duda una de las mejores aportaciones en esta nueva versión de Dreamweaver. Otra de las innovaciones en Dreamweaver CS3 es la posibilidad de arrastrar y soltar selectores, como estamos viendo desde el panel de estilos, para reordenar los bloques de estilo en nuestra hoja de estilos. También podemos mover estilos desde el head, desde la cabecera del documento, a una hoja de estilos nueva o una hoja de estilos que ya exista. Y para ello lo podemos hacer solo con un par de pulsaciones de ratón, y la hoja de estilos objetivo, donde se va a guardar, ni siquiera tiene que estar abierta, todo se hace de modo automático. Por ejemplo, si tenemos capas al viejo estilo, con estilos inline, podemos limpiar la página fácilmente usando el Convert Inline CSS a Rule, moviendo de ese modo las reglas que se encuentran en el head del documento a una hoja de estilos externa. No importa que estemos en vista código o que estemos en vista diseño, lo único que tiene que estar es el cursor dentro de, en este caso, la capa que queremos modificar. Observa como si lo hacemos en cualquier otro elemento, por ejemplo en un párrafo, si pulsamos con el botón derecho y vamos a CSS Styles, observa como la posibilidad de convertir inline CSS to rule está desactivada, no podemos usarla. Sin embargo, si lo hacemos dentro de lo que eran las antiguas capas, como la que tenemos aquí, pulsando botón derecho, CSS Styles, observa como ahora sí, bueno, aparece Convert Inline CSS to Rule, y pulsando se nos abre la ventana de diálogo donde podemos llevarlo a cabo. Dreamweaver automáticamente elige la ID como el nombre del selector para la nueva regla. Aunque podemos cambiarlo esto en la caja de diálogo, pero en ese caso aceptará solo a la nueva regla de estilo que creemos, no cambia la ID que tenga ese objeto div. De este modo podemos solo convertir una capa a la vez, pero es una forma mucho más rápida y exacta de ordenar nuestras páginas que intentar cortar y pegarlas todo el código manualmente. Este menú desplegable que aquí vemos nos permite, además de crear un selector CSS, también una clase o aplicárselo a todas las etiquetas. En general no va a ocurrir, la que vamos a tener que utilizar es esta. Y como ves, lo que tendríamos que hacer es indicar aquí la hoja de estilos CSS en la que queremos que se guarde esa nueva regla creada. Otra mejora en el manejo de CSS en Dreamweaver es la opción para poder limpiar el formateado de reglas de forma totalmente automática. Para ello podemos hacerlo desde el menú Commands, aquí lo vemos, y pulsando sobre Apply Source Formatting, y lleva a cabo esa limpieza del formateado. Esas opciones de formateo disponibles podemos verlas, podemos acceder a ellas desde el menú Edit, Preference, y aquí dentro del apartado Formato de código, Formateo avanzado CSS, y es aquí donde podemos acceder, donde podemos ver el modo en el que va a presentarnos ese código. Esto es útil, tanto el tema que veíamos de las capas como esa posibilidad de depurar el código, cuando por ejemplo queremos readaptar antiguas creaciones y depurar el código CSS que tengamos incluido en ellas. Dreamweaver CS3 nos permite hacerlo en gran medida de forma automática.
Vamos a pararnos un poco en ver las ayudas visuales para entender la estructura CSS de un documento. Si recuerdas, ya hacíamos referencia a que se trata de esta herramienta, este icono que aquí tenemos. Comentaba en el anterior video tutorial que cuando ponemos sobre cualquiera de los iconos el ratón, aparece un tooltip indicando lo que hace. En el video tutorial no lo graba, el tooltip no aparece, así que no lo vas a estar viendo, pero es un modo de saber rápidamente lo que hace cada uno de los iconos hasta que uno se va adaptando. Es este el que vamos a utilizar ahora y vamos a intentar explicar su uso, la utilidad, la magnífica utilidad que podemos. Son realmente muy importantes porque nos permiten de modo claro poder visualizar la estructura subyacente de la página que estemos utilizando. Vamos a usar una de las plantillas que incluye Dreamweaver para explicarlo. Mediante esas ayudas visuales lo que podemos hacer es resaltar los distintos elementos, bloques individuales, y también nos va a indicar tanto el padding como el margen, Recuerda que el padding es la separación que hay entre el contenido de un elemento y sus bordes, mientras que el margen es la separación entre dos elementos de los que formen nuestro diseño. La mayoría de estas ayudas visuales se encuentran activas por defecto, pero se mantienen en un segundo plano hasta que seleccionamos algunos de los elementos bloque en particular. Cuando pulsamos sobre un div o sobre una tabla, como hacemos ahora, es cuando realmente se remarca esa ayuda visual. Cuando ponemos el puntero del ratón sobre las diferentes secciones de la página, que en este caso la que tengamos en cada momento seleccionada, aparece un tooltip con información. Si tienes dudas sobre lo que tienes seleccionado, recuerda siempre el selector de tags. Aquí, como vemos, tenemos el contenedor, por eso está todo marcado, pero tenemos los datos del contenedor. Como ya comentaba antes, estos tooltips no aparecen cuando grabo en vídeo, así que he hecho una captura de pantalla simplemente para hacer referencia y indicarlo. Aquí lo vemos, y en este caso, como vemos en el contenedor, indica que tiene un ancho del 80%, y lo que pone entre paréntesis 702 es el tamaño que va a tener con la visualización que estamos haciendo en este momento, que recuerda que siempre aparece aquí. Cuando seleccionamos cualquier otro de los elementos, aparece ese tooltip también, aunque ahora en pantalla no se vea, indicándonos la información que es la misma que podemos ver aquí en las propiedades para cada uno de los elementos en concreto. El elemento seleccionado aparece con un borde sólido y los hijos dependientes aparecen punteados. Y observa también, como decíamos, se puede ver el margen y el padding que aparecen con estas retículas. Aquí, por ejemplo, observa el margen que tiene el contenedor en los dos lados, y por ejemplo en el pie, donde hay un padding, observa como también se ve aquí el padding en los dos lados. Lo puedes ver también siempre en el panel de estilos. Aquí tenemos ahora el pie, y observa cómo aparece el padding de 10. La mayor parte del tiempo estas ayudas visuales seguro que son de utilidad, pero si en cualquier momento molestan, quieres que no se muestren, simplemente aquí desde la herramienta de ayudas visuales puedes marcar o desmarcar las que quieres que se vean o no se vean, y también tienes la posibilidad de hacer que se oculten todas las ayudas visuales, también con el atajo de teclas de control más mayúscula más I, tal como está. Si pulsamos sobre control mayúscula I, como vemos, desaparecen todas inmediatamente, y pulsando otra vez control mayúscula I vuelven a aparecer. La primera de las opciones, CSS Layout Background, como vemos, está desactivada por defecto. Lo que hace, ya hablamos de ello, es identificar todos los elementos de caja, destacándolos con un color diferente. Es muy útil para analizar de forma rápida el diseño de la página, pero luego para trabajar con ella puede que se haga más complicado. Aquí lo vemos, y desde luego de modo muy rápido vemos el diseño, la estructura de modo clarísimo,
y con las otras posibilidades, como vemos aquí, por ejemplo, vemos perfectamente el padding que tiene la cabecera, o aquí el margen que tiene el contenido. Para trabajar con el diseño, pues estos colores realmente es difícil poder hacerlo. Vamos ahora a ver lo fundamental de la barra de herramientas de renderización de estilos. Con todo esto que estamos viendo ahora, recuerda que estamos en la introducción del curso, a comienzos del curso. Posteriormente, a lo largo de su desarrollo, trabajaremos con todos estos paneles y herramientas y por lo tanto irán quedando más claros. Pero de momento vamos a ir haciendo referencia a las novedades fundamentales y dentro de ellas esta barra de herramientas de renderización de estilos es importante. Porque en general siempre pensamos en las hojas de estilo en términos de crear unas reglas que van a servir para todo. Un conjunto de reglas de estilo que funcionarán en todos los medios. Sin embargo, eso no siempre tiene por qué ser así. Y sobre todo, ahora que cada vez aparecen más dispositivos distintos, crear un mismo diseño que valga para una página web que, por ejemplo, para un teléfono móvil, pues realmente puede que no sirva en la misma hoja de estilos y tengamos que crear más de una. Pues Dreamweaver CS3 nos permite especificar diferentes hojas de estilo para utilizar con distintos medios, para navegadores normales, que sería lo que se ve en pantalla, pero también, por ejemplo, para imprimir o para ver en distintos dispositivos portátiles, por llamarles así. Esto ya se encontraba en la versión de Dreamweaver 8, aunque igual que ocurre en Dreamweaver CS3 no aparece habilitada por defecto, tenemos que habilitarla, ahora veremos cómo. Puede que de momento sea algo que está empezando, pero ya hablamos de device central y también la barra de herramientas de renderización de estilos muestran claramente la necesidad de prepararse para la web en dispositivos móviles en tamaños como los que puede tener una pantalla de un teléfono móvil, por ejemplo. Pues con el uso de esta barra de herramientas de renderización nos permite ver el efecto que tendría la página tal como sería para imprimir, para los dispositivos portátiles, como se vería para el navegador o incluso también, como vemos, para la televisión. Incluso permite desactivar todos los estilos y verlo del mismo modo en el que lo utilizarán los lectores de pantalla, por ejemplo, para personas con deficiencias visuales. En esta nueva versión CS3 se ha añadido una nueva herramienta que aquí vemos, que son las hojas de estilo en tiempo de diseño. Nos da acceso a una caja de diálogo en el cual podemos indicar, controlar las hojas de estilo que se van a aplicar y cuáles se ocultan cuando estemos trabajando en modo diseño. Así, por ejemplo, podemos ver el resultado de dos hojas combinadas, mientras que antes solamente podíamos ver de una en una. Todo esto, desde luego, veremos en profundidad en su momento a lo largo del curso, todo el tema de trabajo con hojas de estilo en tiempo de diseño. Pero de momento, para poder habilitar esta barra de herramientas que no aparece, ya decimos, por defecto, puedes hacerlo desde el menú View en Toolbars, y aquí tienes Style Rendering, puedes bien hacer, así hacemos que no aparezca. Y aquí la tenemos, como cualquier otra barra, podemos moverla, recuerda, sobre estas dos filas punteadas y colocarlo en el sitio donde queramos, más cómodo nos sea, para utilizar. También puede que sea para utilizar en momentos muy concretos, podemos tenerla cerrada y abrirla en el momento en el que la necesitemos. Vamos a dedicar esta última parte del video tutorial a profundizar un poco en las vistas, diseño y código. Mucha gente sigue queriendo considerar a Dreamweaver como una simple herramienta WYSIWYG y por lo tanto se dedica a trabajar únicamente en modo diseño y lo que pasa en la parte del código simplemente no le interesa.
Eso puede hacerse, pero siempre para llevar a cabo trabajos a un nivel básico. Para tener lo mejor del programa es preciso tener también un buen entendimiento de los principios de XHTML y de CSS. Usar la vista diseño para realizar trabajos mecánicos y también para mantener siempre la pista de la estructura que vamos a crear cuando se renderice en navegadores que sean conformes a estándares. Dreamweaver sigue aún contando con algunas características heredadas y que están pensadas para asistir en ese tipo de diseños que sean puramente visuales. La mayoría de ellas, hay que decir de entrada que es mejor evitarlas, pero también es útil saber que existen y los problemas que pueden causar. Por ejemplo, el botón dibujar app div, que se encuentra dentro de la pestaña de diseño en la barra de inserción, que lo que hace, nos permite dibujar un div que esté posicionado absolutamente en vista diseño. Es muy simple de usar, simplemente pulsamos y lo localizamos, lo dibujamos del modo en que queremos que aparezca en pantalla. Una vez creado, podemos redimensionarlo como queramos y podemos moverlo para situarlo en el punto que queramos dentro de nuestra página. Se trata sin duda de un modo muy conveniente de poder crear divs posicionados absolutamente. Dreamweaver automáticamente le asigna un ID que empieza por adddiv 1 y sigue numerándolos así sucesivamente al resto. Si creamos otro, vemos como ya con el ID de adddiv 2 y así sucesivamente. Las reglas de estilo para cada div creado de este modo se insertan automáticamente, aquí lo vemos en un bloque de estilo, en el head del documento. Aquí tendríamos para cada uno de esos dos divs posicionados absolutamente, aquí lo tenemos, las reglas que los controlan. Como con todo el resto de los mandatos, los comandos que llevamos a cabo, se podría hacer también desde el menú de la parte superior, en este caso desde Insert. Pero creo que no tiene sentido irlo diciendo para cada uno también cómo hacerlo desde el menú, simplemente ocupa espacio y tiempo. En este caso sería simplemente en Insert, Layout Objects, y aquí tenemos la posibilidad de bien un div o un app div, que es lo que estamos haciendo. Pero mientras que estos app-div, que ya me imagino que lo habrás notado, el app se refiere justo a eso, a posicionado absolutamente, de ahí viene lo de AP. Siguen siendo útiles en muchas ocasiones, aunque siempre sea también importante después refinarlos en modo código. Sin embargo, sí que existe otro apartado, lo que se denominaba el modo diseño, se denomina el modo diseño, pero que realmente ha pasado algo así como las catacumbas de Dreamweaver. Sigue existiendo, pero ya no está accesible directamente. Es un cambio que puede que de entrada choque, sobre todo a algunos diseñadores que utilizan Dreamweaver simplemente de modo visual. Es la eliminación de ese modo diseño que se encontraba dentro de esta categoría, dentro de la categoría diseño en la barra de inserción. En el anterior curso de Dreamweaver que hicimos ya hace años, le dedicamos bastante tiempo. El concepto que está detrás de lo que se denomina el modo diseño está muy bien intencionado. Intentaba tratar el diseño de las páginas web como si fuera el diseño de autoedición, como si trabajáramos con un diseño para después imprimir, por ejemplo. Lo que se hacía era dibujar una tabla de diseño como si fuera estos div contenedores que creamos nosotros, pero que en este caso era una tabla que sería el marco, y posteriormente se dibujaban celdas que eran los distintos apartados de diseño en los cuales íbamos colocando nuestro contenido. Simplemente nosotros lo dibujábamos en la pantalla y Dreamweaver se encargaba de construir toda la estructura de código subyacente.
Pero desafortunadamente, por lo menos para ese modo diseño, la web es un medio que podríamos considerar fluido, nada rígido y totalmente diferente de la impresión en gráfica. Este método del modo diseño creaba unos marcos demasiado rígidos, como si el código estuviera pegado en un sitio concreto dentro de imágenes espaciadoras invisibles. En gran medida es lo mismo que ocurre con los diseños para web que se crean con Photoshop. Presentan prácticamente el mismo problema. Esto no quiere decir que no puedan usarse, incluso que se pueda conseguir un resultado final realmente satisfactorio. Los problemas llegan cuando queremos reposicionar cualquier cosa, añadir un contenido extra, porque entonces sí que es muy probable que se nos desorganice totalmente el esquema. A eso nos referimos cuando hablamos de rigidez. En el momento en el que queremos llevar a cabo cualquier tipo de cambios, el código empieza a enrollarse en madejas cada vez más imposibles de entender. Y casi siempre al final la única alternativa es crear el diseño de nuevo. Y preferiblemente evitar este modo de diseño para hacerlo. Vamos a ver ahora cómo se puede seguir accediendo a ese modo diseño si alguien quiere utilizarlo. Para páginas estáticas es una alternativa cómoda y con buenos resultados. Pero desde luego este curso recuerda que es para la creación de web dinámicas, vamos a trabajar con Sprite, con PHP. Y en este caso querer utilizar este sistema de modo diseño es prácticamente imposible. Los sitios dinámicos se caracterizan justo porque están cambiando la información constantemente. Y en este caso los diseños rígidos no solo son desaconsejables, sino que son imposibles de utilizar. Si de todos modos quieres utilizarlo, puedes hacerlo, siempre en modo diseño desde luego, y desde el menú Vista, en modo tabla, aquí tienes la posibilidad de entrar en el modo diseño, aquí aparece, y si alguien quiere profundizar en él, no lo entiende, y, en el anterior curso de Dreamweaver dedicamos varios videotutoriales a verlo en detalle. En este caso vamos a pulsar para salir, pero sabemos que se puede acceder. Vamos a dedicar esta última parte del videotutorial a explicar cómo aprovechar todo lo mejor de trabajar en la vista código. Porque sigue habiendo muchos diseñadores web que se sienten aterrorizados en cuanto se les habla de trabajar con el código que se encuentra en esta parte del diseño de Dreamweaver. Desde luego no debería ser así. Cuando trabajemos con Dreamweaver, la mayor parte del tiempo vamos a mantenernos en vista diseño y dejaremos a Dreamweaver que se encargue de ir creando el código, que va a ser un código eficiente y conforme a estándares. No va a hacer todo ese trabajo por nosotros, lo tenemos que estar tecleando. Pero cuando empecemos a mezclar Sprite, cuando empecemos a escribir elementos dinámicos PHP dentro de las páginas web, vamos a tener que entender lo que está pasando en la vista código. No queda otro remedio. Es algo que llevo repitiendo en muchos cursos y es lo que hay. Eso no significa que nos tengamos que saber todas y cada una de las etiquetas, de los tags con los que vamos a trabajar, pero sí que necesitamos saber cuándo una parte del código es incorrecta o dónde debemos de localizarla o cómo podemos llevar a cabo una modificación directamente en el código. Así que para realmente utilizar toda la potencialidad de Dreamweaver, saber moverse en el modo código y entender el código que incluye es imprescindible. Y vamos a pararnos en explicar un poco en detalle la barra de codificación. Barra que, como vemos, se muestra por defecto en el lado izquierdo de la vista código. También podemos utilizarla en lo que se denomina el inspector de código, al que podemos acceder pulsando F10, por ejemplo cuando estemos en modo diseño y queremos ver el código, pulsando F10, aquí lo tenemos, el inspector de código, que también presenta esta misma barra de herramientas de codificación en el lateral izquierdo. Esta barra de codificación no puede desanclarse como ocurre con la mayor parte de las otras barras, que ya explicamos cómo se hace con estas dos filas de puntos
que se suele encontrar en el borde izquierdo. En este caso no puede hacerse. Sí podemos desactivarla, hacer que no aparezca, desde el menú View, Vista, Toolbars, y aquí, como vemos, dentro de las que están aparece también codificación. Si la quitamos, desaparece. Desde luego que no es muy aconsejable, pero se puede hacer que se desactive. Como con el resto de las herramientas, cuando ponemos el botón sobre un icono aparece el tooltip, que nos indica lo que hace. En el video tutorial no se ven, ya lo comenté en alguna otra ocasión, pero bueno, simplemente lo pruebas, y en esto es exactamente igual que el resto de las herramientas. Al situar sobre el icono aparece el tooltip. Veamos cada una de estas herramientas, porque mientras que las de vista diseño suelen aparecer muy comentadas en la mayoría de los manuales, estas de modo código lo suelen estar mucho menos. La primera es la de abrir documento, que muestra una lista de los documentos que tenemos abiertos en la actualidad, junto con la ruta completa a donde se encuentra ese archivo. Esto puede ser muy útil en ocasiones, por ejemplo, cuando estamos trabajando a la vez con varios archivos que se llaman todos index, lo cual no es nada raro tener varios archivos index PHP, por ejemplo, abiertos. Pues en ese caso, saber a cuál de ellos nos dirigimos a través de su ruta puede ser muy importante. Para ir a cualquiera de ellos, simplemente te sitúas y te va a llevar no al modo código, te lleva a este archivo. Simplemente sería prácticamente lo mismo que podemos hacer desde la pestaña, o mejor más cómodamente, pero si hay muchos abiertos, de este modo podemos movernos de modo rápido. Observa como por ejemplo este, si lo tuviéramos en modo diseño y desde aquí lo llamamos, va a aparecer en modo diseño, no lleva siempre al código aunque estemos en vista código. Ya digo, útil sobre todo para estar seguros de que es el archivo que se encuentra en la ruta justo que estamos indicando, cosa que en la pestaña no podíamos ver. La segunda, Collapse Full Tag, que selecciona el bloque del código en el que tengamos colocado el cursor en ese momento y colapsa todo lo que contiene, incluyendo los tags de apertura y cierre. Aquí, por ejemplo, observa que lo tenemos dentro del div de ID Sidebar. Si pulsamos sobre Collapse Full Tag, todo este div ID se colapsa completamente. Como vemos, aparece un signo más a la izquierda que nos permite de nuevo expandirlo. Además, como veremos ahora, hay una herramienta para expandir todo lo que encontremos contraído. Pulsando, como vemos, se vuelve a expandir ese bloque en concreto. Si lo que queremos es que se contraiga todo excepto el bloque en el que nos encontramos, se puede hacer también pulsando la tecla Alt y sobre el mismo icono. De nuevo estamos dentro, pulsando aquí en el div de Sidebar y pulsando la tecla Alt, y observa como ahora se contrae todo excepto el bloque en el cual nos encontrábamos. Esto puede ser muy útil cuando queremos ocultar el resto del código y trabajar con una parte muy concreta. En este caso sí, para que aparezca el otro se puede hacer también desde aquí, marcando aparece así nomás, pero es más sencillo, pulsando aquí, expandir todo, este otro icono, inmediatamente como vemos se expande todo el contenido. El tercero de las herramientas, colapsar selección, que en este caso, en lugar de un bloque completo, lo que hace es contraer una selección que tengamos. Por ejemplo, si seleccionamos esta parte, pulsando en colapsar selección, observa cómo colapsa esa parte en concreto que estaba seleccionada. Y de nuevo podemos hacer también lo contrario, pulsando la tecla Alt y colapsar selección. Lo que hace es colapsar todo excepto lo que tengamos seleccionado. De nuevo, un modo muy cómodo para centrarnos en trabajar en partes del código. Con esto seleccionado, si pulso Alt y colapsar selección, vemos cómo desaparece todo, se oculta todo excepto la parte seleccionada. De nuevo, para poder expandir todo, el siguiente icono, Expand All, con lo cual tenemos de nuevo todo el código presente. El siguiente icono, Select Parent
tag que selecciona el tag padre de lo que tengamos remarcado o de donde tengamos colocado el puntero. Por ejemplo, si tenemos aquí el puntero, es una parte de este párrafo, por lo tanto, si pulsamos nos va a seleccionar el párrafo. Lo vemos, observa cómo selecciona el párrafo. El párrafo a su vez forma parte de este div. Si volvemos a pulsar sobre el tag padre, en este caso es div, veremos cómo nos selecciona el div sidebar. En este caso no sé si lo ponía bien, pero es donde en el que se encuentra y por lo tanto es el que marca. La siguiente herramienta, Balance Braces, que selecciona todo el código que se encuentra entre dos llaves de apertura y cierre, pero que también pueden ser dos corchetes de apertura o cierre o dos paréntesis de apertura o cierre. Es desde luego una utilidad que nos ayuda mucho cuando trabajamos con PHP para mantener el código lo más claro posible. Vemos, por ejemplo, un archivo CSS, lo que hace, nos situamos el cursor en cualquier sitio y lo que hace es seleccionar todo el contenido que se encuentren entre las dos llaves en este caso, lo cual ya digo que por ejemplo trabajando en PHP es muy práctico. La siguiente, Line Numbers, que nos permite ocultar o mostrar la numeración de las líneas en código vista. Como vemos, podemos hacer que se muestren o que se oculten. La siguiente, Highlight Invalid Code, que hace que Dreamweaver muestre las distintas etiquetas, los tags que se encuentren mal anidados, que no tengan un tag de cierre, etcétera. Esto de todos modos suele ser muy molesto, especialmente cuando trabajamos con código PHP o con otros tipos de códigos, además de XHTML, suele dar errores malinterpretando el código PHP, por ejemplo. Desde aquí podemos activarlo o desactivarlo en cualquier momento. Las dos siguientes herramientas nos permiten añadir y eliminar comentarios. En la primera de ellas, para añadir, nos permite añadirlo en distintos formatos dependiendo del código que estemos escribiendo. Por ejemplo, para HTML recuerda que siempre lo va a añadir donde tengamos el cursor, por lo tanto citamos el cursor y pulsando aplicar comentario HTML ya aparece y ya podemos escribir nuestro comentario. El siguiente, eliminar comentario, ten en cuenta que lo único que hace es eliminar las etiquetas de comentario, no el contenido. Por lo tanto, puede ser cómodo cuando se usa ese sistema de comentar, descomentar, que cuando se trabaja con códigos como PHP suele ser muy útil cuando queremos desactivar temporalmente partes. Pero, por lo tanto, para eso sirve. Pero recuerda, por tanto, que solamente lo que hace es quitar el comentario, no el contenido. Observa, como si lo tenemos aquí, y pulsamos, tenemos que tener seleccionado, pulsamos y observa cómo borra, pero borra el comentario mientras mantiene el contenido. Así que es importante saberlo, aunque ya digo que en algunos casos puede ser útil. Vamos a borrar esta parte. La siguiente herramienta, Grub Tag, puede ser muy útil en ocasiones, aunque hay que utilizarla con cuidado. Esto lo que hace referencia es la posibilidad de envolver una parte del contenido, algo que cuando trabajamos con XHTML y CSS a veces es muy útil. Cuando queremos darle a una parte de nuestro contenido unas reglas iguales, pues podemos seleccionar, por ejemplo, imaginémonos que queremos darle unas reglas iguales a este H3 y a este párrafo. Pues una vez seleccionados, vemos como ahora sí ya tenemos activo WebTab, envolver el tag, en este caso este contenido, y al pulsar, observa como aquí podemos crear, tiene que ser por ejemplo con un div, y ahora podemos darle un ID si queremos, y un nuevo ID podemos crear, y con esto observa como ya inmediatamente esta parte que teníamos seleccionada aparece ahora envuelto Grub con este nuevo ID al que ahora podríamos aplicarle distintas normas de estilo y comportamiento. Esto de crear envolturas en trabajo con CSS y XHTML suele ser bastante común, es desde luego muy práctico y lo podemos hacer de modo sencillo con el WebTab en modo código como acabamos de ver ahora.
También, como veíamos, en el momento de escribirlo no tiene por qué ser un div. Hay una tendencia siempre a hacerlo con divs, que cuando se quiere simplemente un contenedor vacío está bien, pero eso lleva a que muchas veces estén utilizando divs que no son necesarios, como ya explicamos en otro momento. La siguiente herramienta, snippets, recortes recientes, que es también cuando trabajas mucho con un determinado código, por ejemplo con PHP, estos snippets, que son trozos de código, pues que, por ejemplo, simplemente pulsando ya te escribe ese código, lo cual facilita también mucho el trabajo. Desde aquí podemos acceder a los últimos snippets que hayamos utilizado con esta magnífica herramienta también de Dreamweaver. La siguiente, mover o convertir, reglas CSS, en este caso al no tener aquí ninguna regla no se le puede aplicar. Aquí, como vemos, simplemente lo que hace es acceder a el sistema para mover a una hoja de estilos externa, de lo que ya estábamos hablando cuando lo víamos en el ejemplo con una capa ya en este mismo video tutorial antes. Las dos siguientes herramientas sirven para crear sangrado y quitar el sangrado a una línea de código en concreto, para ordenar el código, que todos sabemos lo importante que es en ocasiones. Pues simplemente donde lo tienes, si pulsamos, observa cómo le ha añadido un sangrado, y del mismo modo, si ahora vamos a pulsar aquí, sí, le quita ese sangrado. Y la última de estas herramientas, Format Source Code, que nos permite aplicar un formateado por defecto a la página completa. Es el que aparece, pero que nosotros también podemos personalizar. Para ello podemos hacerlo tanto desde la configuración del formato de código, dentro de preferencias, que aquí tenemos, e incluso también accediendo al editor de librerías tag, donde podemos definir el aspecto que va a tener cada uno de los tags, de las etiquetas XHTML. Esto simplemente para aquella gente que sea muy metódica, pero yo creo que es mucho mejor dejarlo por defecto, no solo porque nos vamos habituando ya a ver el formateado específico, que incluye colores y demás, sino que recuerda que si lo personalizas mucho, cuando lo utilices en otro ordenador o simplemente cambies de versión, pues te vas a encontrar con que tienes que volver a personalizarlo todo, o si no, después uno se confunde con el tipo de formateado y presentación. Creo que es bastante más útil dejarlo como está por defecto, que aparte es muy claro. La vista modo código tiene una serie de opciones que podemos activar o desactivar, bien desde el menú View en Code View Options, aquí lo tenemos, o bien podemos hacerlo también desde el icono en la barra de herramientas del documento en View Options. Aquí podemos marcarlas y desmarcarlas como siempre. Muchas de las opciones que aquí aparecen se repiten de las barras que aquí teníamos, como el mostrar o no los números de las distintas líneas, la colorización, que aparezca el color en el código, sintaxis, podemos hacer que no aparezca, que se autoindente ya automáticamente como tiene por defecto para hacer, y aquí, como vemos, los caracteres ocultos, que en general mejor que no aparezcan, pero en algún caso para estudiar aquí vemos algún problema en el formateo que no entendamos, puede que sea interesante activarlo solo en ese caso. Pues terminamos viendo cómo en vista código Dreamweaver nos muestra sugerencias para escribir código, y también cómo lleva a cabo el proceso de autocompletar. Por defecto, Dreamweaver nos muestra sugerencias de código sensitivas al contexto. Por ejemplo, si escribimos un paréntesis angular después del tag de body, inmediatamente, como vemos, nos aparece el menú contextual con todos los tags XHTML que sean válidos en la localización en la que nos encontramos en ese momento. Podemos bien movernos para buscar el que queremos, o podemos seguir escribiendo, y como vemos se va acercando al que queramos. Por ejemplo, una vez que tengamos el que queremos, simplemente pulsando Enter, observa como ya nos escribe div, que es lo que queríamos. Ahora, al pulsar la barra espaciadora, se muestra
como vemos aquí, otro menú contextual, que esta vez muestra todos los atributos válidos para esa etiqueta en concreto. De nuevo podemos movernos hacia abajo o podemos simplemente escribir y se va acercando. Aquí simplemente con la I ya tendríamos ID, de nuevo pulsando Enter. Observa como ya aparece ID, pero también el igual y las comillas entre las cuales tiene que ir escrito el valor que le demos al ID, que ahora podemos escribir, o también, si como ocurre en este caso ya tenemos una hoja de estilos asociada, observa como ya aparecen todos los posibles valores para ID, o bien podemos darle uno nuevo también. Y esta ayuda seguirá apareciendo hasta que escribamos el paréntesis angular de cierre, con el que indicamos que hemos terminado de escribirlo. Y también Dreamweaver mantiene la pista de todos aquellos tags que tengamos abiertos, sino que no han sido cerrados. Por eso, en el momento en el que escribamos el símbolo para cerrar, automáticamente ya nos crea la etiqueta de cierre, como vimos aquí con este div, que no estaba cerrado todavía. Mantiene la pista y los cierra en orden correcto. Por ejemplo, si tenemos escrito aquí, como vemos, varias etiquetas, varios tags están sin cerrar, ahora cuando vayamos escribiendo el cierre, observa cómo lo va cerrando en el orden en el que tienen que aparecer para que cumplan con las reglas de XHTML. También podemos personalizar el modo en el que aparecen las sugerencias de código, por ejemplo, aumentando el tiempo necesario para que empiecen a mostrarse. Por defecto es 0, pero si queremos que tenga más tiempo para que no se muestren siempre, pues podemos aumentarlo. Eso lo podemos hacer una vez más desde edición, preferencias, y dentro del menú preferencias tenemos que buscar Code Hints, las sugerencias de código. Es aquí donde podemos definir el modo de presentación. Como veíamos hace un momento, por defecto, el tag de cierre aparece cuando escribimos el paréntesis angular más la barra inclinada. Pero esto se puede cambiar y volver a como aparecía en anteriores versiones de Dreamweaver. Simplemente, por ejemplo, aquí pulsando aquí, aparecerá el tag de cierre cuando cerremos el de apertura. Aparecen los dos. Esto, cuando trabajamos con PHP, puede ser cómodo. La razón por la que se cambió este sistema es porque de este modo podemos llevar a cabo cierre de etiquetas antes de lo que deben de aparecer para seguir las estrictas normas XHTML. Por eso, en general, para XHTML se aconseja, es mejor este sistema. Sin embargo, para PHP, que a veces utilizándolo desde Dreamweaver no acierta con el modo de bien cerrar, puede ser más cómodo hacerlo con este sistema. Se puede cambiar en cualquier momento desde aquí. Si no quieres que lo lleve a cabo en ningún momento y hacerlo manualmente tú, también se puede poner aquí nunca. Puedes también deshabilitar para que no aparezcan nunca las sugerencias de código. De todos modos, yo desde luego no pienso hacerlo, son muy útiles. Y aquí puedes indicar si hay algún retraso en la aparición, hasta 5 segundos, desde que tengas localizado en el punto donde tiene que aparecer. Por defecto, como vemos, es 0. Puedes poner unos retrasos si no quieres que aparezcan siempre. Aunque lo cierto es que son muy poco molestos y muy útiles, pero eso depende de cada uno. Y por último, nos permite también desactivar las sugerencias por categorías. Por ejemplo, podemos hacer que solo aparezcan para CSS o para HTML y simplemente podemos desactivar los otros para que no aparezcan. Bueno, pues con esto terminamos este primer bloque del curso en el que hemos cubierto las cosas básicas que necesitamos en Dreamweaver para empezar a construir sitios web estáticos usando XHTML y CSS. Pero Dreamweaver desde luego que es capaz de mucho más. Una de las grandes novedades de Dreamweaver CS3 es la integración del framework Ajax, al que denomina Spray y del que ya hemos hablado algo.
También Dreamweaver tiene soporte para crear sitios web dinámicos usando tecnologías del lado del servidor. En el curso, desde luego, que vamos a utilizar PHP y MySQL. Esto ya está cubierto también en el primer curso, en el que vimos cómo configurar un servidor PHP, cómo conectarlo a una base de datos MySQL y cómo usar las hojas maestro detalle para mostrar y recuperar información en tablas desde la base de datos. Pero en este curso lo veremos mucho más en profundidad y además con todas las novedades que ofrece Dreamweaver CS3, tanto los spray como por ejemplo el dataset XML, y vamos a crear también aplicaciones completas, dinámicas desde Dreamweaver CS3. Aún estamos empezando y el siguiente bloque lo vamos a dedicar a un primer acercamiento al desarrollo web con Dreamweaver CS3. Será muy pronto, espero. Os habló Jesús Conde, nos vemos.